Totalmente de acuerdo. Yo sí quisiera que tomarme unos minutos para hacer algunas reflexiones. Sí. Primero, decirles que en efecto, nosotros como Cámara de Diputados y el propio Senado de la República también tenemos una responsabilidad, porque además tenemos una representación de los ciudadanos y eso nos obliga necesariamente a atender de alguna manera muchas de las de las necesidades y atender las afectaciones que se están haciendo justamente en materia de derechos humanos. Y también tendríamos que hacernos cargo con muchas de las leyes que estamos aprobando, esto es muy importante decirlo, para que den cabal cumplimiento a lo que establece la propia Constitución. Los derechos humanos son derechos inherentes que no deberían estar incluso por encima de la propia Constitución. O sea, sí están por encima de la propia Constitución, porque están en los convenios internacionales. Pero resulta que cuando tienes una mayoría que quiere hacer modificaciones que son violatorias de la Constitución, pues para controvertir estas reformas es prácticamente imposible por las modificaciones que se hicieron a la ley de amparo, que lo impiden. Entonces, y tienes que ir a acudir a otro tribunal internacional para que puedas garantizar el pleno ejercicio de esos derechos contenidos en la Constitución. A mí me preocupan varias cosas. Primero, que nosotros tenemos que hacernos cargo como diputados. Tenemos 2 comisiones de derechos humanos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados que no hemos sido capaces de manifestar claramente nuestra postura respecto a muchas de las decisiones que se han adoptado, que nos han dejado en estado de indefensión a grupos diversos, como aquí ya se dijo sobre el tema de las mujeres. También no hicimos un solo pronunciamiento sobre el tema de la Guardia Nacional, que afortunadamente, aunque no les gustó a muchos diputados y diputadas de Morena y de otros partidos, me pareció a mí muy importante que se presentara una iniciativa, se presentó no es controversia constitucional, se presentó una acción de inconstitucionalidad para ver si realmente se tenían las atribuciones por parte del Ejecutivo para darle estas funciones de seguridad pública a los militares. Ahí no hubo un solo pronunciamiento de parte nuestra como Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Creo que estamos en un problema serio en este país y no estamos entendiendo muchas cosas. Primero, no se entiende claramente qué implica la autonomía. La autonomía molesta mucho a los gobiernos y eso justamente ese era parte de los planteamientos importantes de Morena frente a las urnas. No queríamos instituciones de cuates ni de cuotas. Y si hay una institución que tenemos que cuidar todos los mexicanos y mexicanas es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y perdónenme, pero sí importa que la persona que está al frente de la Comisión de Derechos Humanos sea alguien que tenga un claro distanciamiento de quienes están en el gobierno, que no tenga una vinculación tan clara como fue el caso de quien hoy ocupa la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, porque esto evidentemente no hay la misma postura desde la autonomía que desde una relación hasta de amistad, donde pues obviamente se han guardado silencios, no ha habido esa posición categórica y firme en la defensa de los derechos humanos. A mí eso me parece que le ha restado claramente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero creo que también esto se podría haber subsanado, Rosy Laura, y te lo digo, tú sabes que yo soy como tú, absolutamente objetiva y trato de ser crítica en mi vida, pero esto se puede subsanar, los nombramientos podrían subsanarse en el ejercicio de las funciones. Es decir, a lo mejor llegó con un estigma, con un sello, porque su elección fue muy dudosa, pero ella podía haber asumido una postura muy clara y fijar posturas muy independientes respecto a todos estos problemas de violaciones a derechos humanos, y la verdad es que no lo hemos visto.
No lo hemos visto y a mí me preocupa también que el propio presidente de la República, yo sé que estos comentarios a algunas personas no los entienden. Yo respeto mucho al presidente de la República, pero el presidente de la República sí debería entender que justamente se busca la autonomía de algunos órganos para que sean contrapesos, ¿sí? Contrapesos de las propias autoridades respecto a sus conductas que son violatorias de derechos. O sea, sí tendríamos que empezar a entender e internalizar lo que implica la autonomía de un órgano. Tenemos que entender los mexicanos que hay órganos que tienen que ser autónomos y lo mismo nos pasa a nosotros como poder legislativo. Estamos repitiendo muchas de las conductas que vimos en el pasado. Se manda una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo que sabemos que obviamente que estamos defendiendo un proyecto, pero que vemos deficiencias en una ley y que queremos mejorarlas, y simplemente el intentar modificarle una coma se convierte en un problema de lealtad, y no se entiende que hay una responsabilidad porque eres parte de un poder, y ese poder se hizo para generar contrapesos. Lo mismo ocurre en el caso de la Comisión de Derechos Humanos. Se piensa que si se asumen posturas muy beligerantes, pues pones en riesgo tu propia posición. Y eso no puede ser. Tenemos que entender cuál es la función que jugamos cada quien. Y también quisiera hacer referencia a otro elemento. En este país también necesitamos una sociedad civil más fortalecida. Las mujeres hemos dado una muestra clara de que somos un factor de decisión en este país. Estas grandes movilizaciones de mujeres y de feministas han sido fundamentales para reactivar lo que implica la sociedad civil en un país. Pero mi siguiente pregunta, después de dónde está la Comisión de Derechos Humanos, también tendríamos que preguntarnos dónde están muchos grupos sociales defendiendo sus propios derechos, como lo están haciendo hoy las mujeres que han tomado los espacios públicos y que también están tomando las redes para expresar y exigir el cumplimiento, para expresar su indignación por el incumplimiento de sus propios derechos. Entonces, tenemos que hacer, y con esto termino, tenemos que lograr que la sociedad civil en general, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, tengamos una sociedad que se apropie de sus derechos, que los conozca primero, porque hay mucha gente... Que se vuelva una cultura. Que se vuelva una cultura. Y aquí está nuestra amiga de Cultura DH, que se vuelva parte de nuestra cultura, de nuestros hábitos, que tengamos la capacidad de reconocer al otro como un elemento principal de la vida, que sepamos que somos sujetas y sujetos de derechos y que tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación de exigir el cumplimiento de nuestros derechos y también exigir que cada uno de los que tienen funciones públicas cumplan con sus responsabilidades. Y que entiendan y que entendamos, también los diputados estamos y diputadas incluidas, de que también tenemos que rendir cuentas respecto a las atribuciones que tenemos. Entonces, pues ese sería mi comentario. Son las 5:04, creo que ya nos rebasamos 4 minutos, pero empezamos tarde. Si quieren hacer un ultimísimo comentario así veloz, Rosy, adelante. Y pues yo también, terminamos con Olga.